Sí, 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 doctor. doctor. Ya, perfecto. Comenzamos. Muy buenos días a todos. Como ya ustedes conocen el programa, nos corresponde empezar a hablar de lo que son los equipos de respuesta rápida en RCP. Esta última fase ya se va a dedicar más que a traerles conocimientos nuevos, a empezar a contextualizar algunos de los protocolos de RCP, es decir, lo mismo que estamos haciendo, pero ajustado a los diferentes contextos clínicos. Y uno de los contextos clínicos en los que tenemos que empezar a trabajar es la diferenciación que hay entre protocolos de RCP extrahospitalarios, intrahospitalarios y las variedades que hay dentro del hospital también, porque las condiciones son diferentes en cada uno de los casos. Entonces, así tenemos que volver a revisar lo que es la cadena de supervivencia, porque es diferente en los dos contextos, y el día de hoy vamos a ver lo que es la diferencia entre la RCP que se hace fuera del hospital, la RCP que se hace dentro del hospital, la RCP que se hace dentro del área crítica y algo muy general sobre los cuidados post-RCP. Entonces, lo primero que tenemos que recordar y siempre tener en cuenta cuáles son los pasos para dar RCP. Estos pasos para dar RCP son universales. Ustedes los conocen. Antes que todo, asegurar la escena, evaluar si la víctima responde o no, solicitar la ayuda, solicitar un desfibrilador o un DEA. Ya tienen ustedes más que claro por qué se hace. Evaluar la respiración y pulso, iniciar compresiones y o ventilaciones según esta evaluación, analizar el ritmo y desfibrilar si es necesario, el uso de fármacos, que ya también lo saben, evaluar las H's y las T, que ya también lo saben. Y de ahí caemos en dos cadenas de supervivencia que inicialmente hasta el año 2010, si no estoy equivocado, era una sola, y de ahí en adelante se han ido dividiendo en dos tipos de cadenas porque el proceso en el paro intrahospitalario y en el paro extrahospitalario es totalmente diferente. Así tenemos, por ejemplo, que para lo que es el paro intrahospitalario versus el paro extrahospitalario, vean que en el paro extrahospitalario comienza con la activación del sistema. El paro extrahospitalario es la cadena que tienen debajo de sus pantallas. Entonces, en el paro extrahospitalario tenemos la activación del sistema, que es lo que nosotros hacemos una vez que reconocemos a esta víctima que no respira o no responde. Entonces, este paro extrahospitalario nos obliga a activar un sistema que nos apoye porque estamos fuera del hospital. Mientras llega esta ayuda, estamos comprimiendo, desfibrilando. Una vez que llega la ayuda y el paciente está estable, lo trasladamos para que se le hagan los cuidados postparo y la recuperación, que es el último eslabón que se ha añadido. Pero dentro del paro cardíaco intrahospitalario vemos que existe un reconocimiento precoz antes de activar el sistema, y eso es porque este paciente intrahospitalario se supone que está bajo los cuidados de salud, es decir, es un paciente que está dentro de un hospital y que no debería sorprendernos en la parada cardíaca porque se supone que lo tenemos hospitalizado precisamente bajo observación y monitoreo. Entonces, se supone que este paro no debe sorprendernos y debe ser monitoreado. Una vez que se genera el problema, también se activa el sistema de respuestas, pero en este caso, el sistema de respuesta va a estar dentro del hospital y es lo que se conoce como equipo de respuesta rápida. Posteriormente viene la misma RCP, viene la misma desfibrilación. Vean que aquí la ambulancia ya no existe porque ya el paciente está dentro del hospital, y después vienen los últimos dos eslabones que son iguales. Entonces aquí ya de entrada tenemos una diferenciación entre lo que son los procesos de activación, sobre todo los primeros eslabones. Estas diferencias se mantienen porque, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, que se tienen mejores estadísticas, se sabe que la relación de paros cardíacos extrahospitalarios versus intrahospitalarios es de 1.8 sobre 1, es decir, los paros cardíacos extrahospitalarios tienden a ser el doble de los paros cardíacos intrahospitalarios. Y la sobrevida también es diferente. La sobrevida a nivel intrahospitalario es mucho mayor que la sobrevida a nivel extrahospitalario, también casi por el doble de la incidencia. Entonces, aquí ya empezamos a tener un problema porque si sabemos que los paros cardíacos extrahospitalarios son mayores en número y sobreviven menos, pues obviamente esto explica por qué nosotros nos enfocamos siempre en lo que es la atención del paro extrahospitalario. Pero los paros intrahospitalarios no dejan de ser un problema porque a pesar de que son menores en número,
pues representan o siguen representando una mortalidad casi del 75%. Entonces también tiende a ser un problema, sobre todo si consideramos que estos pacientes están bajo monitoreo. La diferenciación de estos tipos de paro empieza por la forma como se presentan. Los paros extrahospitalarios normalmente son un evento súbito en individuos aparentemente sanos, es decir, individuos que están por la calle haciendo sus actividades normales y que presentan una situación de parada de manera inesperada. Y a nivel intrahospitalario se supone que son pacientes que están hospitalizados porque no están sanos y se supone que tienen un problema, pero este problema lamentablemente no es bien estudiado o no es bien reconocido por el personal de salud y es producto de la descompensación de este cuidado de salud que el paciente entra en parada. Por lo tanto, aquí hay un problema que tenemos que analizar y es porque un paciente que está hospitalizado, que está bajo tratamiento médico, que está bajo los cuidados de salud, que tiene un médico a cargo, que tiene enfermeros a cargo, ¿por qué nos está entrando en parada si se supone que deberíamos tenerlo en un ambiente controlado? Ese, digamos, es la justificación de esta lupa que aparece en el primer eslabón, el eslabón del monitoreo. Esto implica que estos pacientes con factores de alto riesgo para parada cardíaca deben estar siempre monitorizados. A nivel extrahospitalario, las causas son bien variables y siempre están relacionadas con una situación de peligro. Entonces, en la parte extrahospitalaria, quizás el aseguramiento de la escena es mucho más válido que a nivel intrahospitalario. Sin embargo, ya ustedes saben que a nivel intrahospitalario también hay riesgos que controlar. A nivel extrahospitalario, hay que hacer un reconocimiento del lugar porque estamos en un ambiente inhóspito. Hay que hacer énfasis en la seguridad, evaluar muy bien la situación en la que se presentó y tomar en cuenta todos los factores que pueden estar relacionados con la generación de esta parada cardíaca, que en muchas oportunidades también está relacionada al trauma. Por lo tanto, hay que tener una visión muy clara del sitio en el que estamos trabajando, la cinemática del problema, el número de víctimas y todos los recursos adicionales que voy a necesitar. Por ejemplo, en este caso, más allá de tener que atender la parada cardíaca, tengo que tener un equipo de extricación o un equipo bomberil que sepa sacar a esta persona del vehículo para poder dar la RCP. Y eso obviamente complica todo. Aquí tenemos una evaluación primaria que me evalúa la escena, que me evalúa la seguridad, la situación y posteriormente una evaluación del paciente que es muy similar a la que ya todos ustedes conocen. Esta valoración muchas veces es dada inicialmente por personal auxiliar, paramédico, bomberos, grupos de rescate, a veces transeúntes, que son los que inician las acciones y después relevan o son relevados por el personal de salud que se supone llega en un segundo momento porque normalmente nosotros no estamos ahí para socorrer el paro cardíaco en el momento en que se presente. Esta evaluación inicial tiene una evaluación primaria, donde se evalúa básicamente el nivel de conciencia, grado de respuesta, signos vitales, y obviamente al no tener respuesta, al no tener signos vitales, pues inician las maniobras de RCP. Posteriormente llegan los equipos de apoyo, que casi siempre son personal paramédico en ambulancias, rara vez llega un médico, salvo que estemos en un sistema europeo donde las ambulancias son medicalizadas, pero todo lo que es Latinoamérica viene por el sistema anglosajón, que es un sistema que está fundamentado en personal sanitario tipo paramédico. Por lo tanto, esta RCP extrahospitalaria rara vez es dada por personal médico. Y depende obviamente de la respuesta y de la rapidez con la que estos equipos puedan llegar. En ciudades modelo tenemos tiempos de respuesta de 4 o 5 minutos. En nuestras ciudades latinoamericanas, en hora pico, en ciudades grandes, los tiempos de respuesta pueden ser hasta de 40 minutos. Quiere decir que esta persona que está en parada cardíaca depende exclusivamente del personal prehospitalario, que es el que lo va a reanimar, y muchas veces es el que lo lleva hasta el centro asistencial, porque, digamos, la atención especializada es muy difícil que llegue hasta el sitio del incidente. Y obviamente los peligros son el común denominador y los peligros aquí son mucho más significativos que los peligros que podemos tener a nivel intrahospitalario. Entonces, resumiendo, este paciente en parada cardíaca extrahospitalaria, primero, proviene de una situación no controlada, una situación intempestiva. Es un paciente que no conocemos datos, es un paciente que se presume que está sano, presenta una situación de riesgo fuera del hospital con una gran cantidad de situaciones, riesgos asociados, y en la mayoría de los casos la respuesta es dada por personal sanitario no médico, que son los que normalmente están a cargo de las ambulancias, salvo en los sistemas medicalizados.
Esta evaluación no es muy diferente a la que ustedes conocen, ver si responde, pedir ayuda, activar el sistema, solicitar un DEA y una vez que llegue al DEA, pues utilizarlo. Por lo tanto, el proceso como tal no tiene cambios, lo que sí tiene cambios son los factores asociados y es por eso que la cadena de supervivencia tiene una ligera diferencia. A nivel intrahospitalario, la cosa es totalmente diferente. Ya vimos que estos pacientes normalmente están hospitalizados porque tienen un problema. Entonces, ya per se sabemos que estos pacientes no están sanos y que están dentro de un hospital porque están recibiendo cuidados de salud. Estos pacientes van evolucionando, se van descompensando, van evolucionando mal en su enfermedad y empiezan a generar diferentes problemas que casi siempre son de origen respiratorio, hemodinámico, neurológico, metabólicos, salvo que su motivo de consulta haya sido cardiológico. Es decir, si yo tengo un paciente que ingresa por infarto, pues yo presumo que su descompensación va a ser por falla cardíaca, pero si mi paciente está entrando por diabetes, por neumonía, por un pie diabético, se supone que ese corazón está sano y que la descompensación viene por la causa o el motivo de consulta, es decir, por sepsis, por descompensación metabólica y por una serie de factores que no necesariamente son extracardíacos, no son cardíacos. Y normalmente terminan en una actividad eléctrica sin pulso y finalmente en asistolia. Entonces, la primera diferencia que tenemos aquí a nivel intrahospitalario es que la mayoría de estos ritmos van a ser ritmos no desfibrilables. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta que la RCP de calidad aquí es fundamental para poder brindarle una buena respuesta a estos pacientes. En el paro cardíaco intrahospitalario, como ustedes pueden ver acá, la mayoría de problemas son respiratorios, es decir, pacientes que se van descompensando desde el punto de vista respiratorio, metabólico, hidroelectrolítico, hipotensión, hipoperfusión. El infarto agudo de miocardio va en relación a si ingresaron por patología coronaria, la falla renal y la sepsis. Y la mayoría de estos ritmos van a ser ritmos no desfibrilables. Vean ustedes cómo a nivel intrahospitalario la asistolia es el ritmo predominante, la actividad eléctrica sin pulso también, y entre ambas tenemos casi un 70% de causas de paro cardíaco intrahospitalario no desfibrilables. A diferencia de los paros cardíacos extrahospitalarios, donde se presume que sí son de origen cardíaco en adultos y por eso el DEA es fundamental. A nivel intrahospitalario, el desfibrilador sigue siendo una herramienta muy importante, pero muchos de estos ritmos no van a necesitar desfibrilación. Vean cómo los ritmos desfibrilables, que son FB taquicardia articular sin pulso, representan escasamente un 20%, es decir, una quinta parte de los pacientes, y hay un grupo de indeterminados que no deberían ser indeterminados si estamos en un hospital, pero que representan hasta el 10%. Por lo tanto, a nivel intrahospitalario, lo más importante es el monitoreo y el reconocimiento, es decir, la agilidad que tenga el equipo de salud para captar a estos pacientes que se están descompensando, que se van complicando e ir previendo qué vamos a hacer con esos pacientes. Y una de las decisiones más importantes que tenemos que tener acá muy claras es si estos pacientes van a ser reanimables o no reanimables. Es decir, si una vez que mi paciente que se está descompensando entra en parada, yo lo voy a reanimar o no lo voy a reanimar. Y a nivel hospitalario, perdón, no debería estar en duda si este paciente lo vamos a reanimar o no, porque se supone que es un paciente que está estudiado. Es decir, desde que ingresa al hospital, nosotros ya tendríamos que tenerlo clasificado como un paciente pronto o un paciente no pronto, para que en el momento de llegar a la parada tengamos claro si vamos a dar RCP o si vamos a dar cuidados paliativos. Lamentablemente, esta es una conciencia que aún no tenemos y aún seguimos en un hospital iniciando RCP sin tener claro si el paciente es recuperable o no recuperable. En nivel hospitalario, esto sí no es tan fácil porque salvo que el paciente tenga un tatuaje de no reanimación, se supone que todos son pacientes a los que se le va a dar la oportunidad de reanimar. Por lo tanto, aquí, además del monitoreo y la historia natural, tenemos que tener claro, porque conocemos la historia de estos pacientes, si es que los vamos a reanimar o no en el momento en que hagan parada. Por lo tanto, la vigilancia y la prevención son fundamentales. Y para la vigilancia y la prevención, dentro del hospital tenemos sistemas de telemetría, tenemos monitoreo ventilatorio, ventilación invasiva, tenemos UCI de puertas abiertas, donde podemos monitorizar bien un paciente, donde sus especialidades entran, donde no tendríamos razones para no tener clara la situación del paciente. Y tenemos personal entrenado, entre ellos médicos de emergencias, médicos intensivistas, personal de enfermería con las mismas especialidades. Son pacientes que deben de ser supervisados constantemente y lo más importante aquí es nunca confiarse.
O sea, nunca confiarse de que el servicio está estable porque cualquiera de estos pacientes se supone que están enfermos y se supone que se puede descompensar. El reconocimiento precoz implica que yo tenga claro cuáles son mis pacientes que están con signos vitales alterados o en rangos de riesgo. Es decir, si yo tengo el paciente de la cama 4 con taquicardia y hipotensión, pues ese es el primero que se me va a descompensar. Si yo tengo el paciente de la cama 18 hiposaturado en sepsis, ese también se me va a descompensar. Por lo tanto, ya yo tengo que tener mapeados cuáles son los pacientes que no están bien y que se pueden descompensar. Los equipos de respuesta rápida son equipos dentro del personal de salud que se supone están entrenados, se supone están organizados y se supone saben que a ellos son los que les va a tocar responder cuando haya una situación de parada en su servicio. Esos servicios de respuesta rápida inician la RCP y activan los servicios médicos de emergencia, que ya son los equipos especializados en reanimación. Recuerden que dentro del servicio nosotros tenemos personal estándar. Este personal estándar en reanimación lo que va es a detectar, a iniciar y activar. Y posteriormente vendrán los equipos de médicos de emergencia, que son los especializados casi siempre relacionados con las áreas críticas. Se determina si el ritmo es desfibrilable o no y se monitorea la reanimación, que es otra de las ventajas de la RCP intrahospitalaria. La valoración de parámetros clínicos tienen que ver con las condiciones generales del paciente, con patrones respiratorios anormales, con oliguria, caída de la diuresis o una apreciación clínica del personal donde el personal diga, este paciente no lo veo bien, este paciente no me da buena espina y este paciente se nos va a descompensar. Y obviamente los valores de riesgo ya es un patrón mucho más objetivo y son simplemente valores de riesgo fuera de rango, es decir, respiraciones muy lentas, respiraciones muy rápidas, bradicardias, taquicardias o variaciones en la presión arterial. Entonces, una vez que este paciente monitorizado, previsto, entra en parada, los equipos de respuesta rápida inician la RCP y son relevados por los equipos médicos de emergencia que casi siempre provienen de la unidad crítica. Es decir, que siempre provienen de shock trauma, provienen de UCI, provienen de UCES y son los que ya vienen a hacer la RCP avanzada, porque los equipos de respuesta inmediata básicamente empiezan con una RCP solo con las manos y una ventilación no invasiva. Esos equipos de respuesta rápida, obviamente, tienen todo un proceso de entrenamiento, un proceso de trabajo, un proceso de implementación, donde están, digamos, bien enfocados en la activación precoz, en prevenir el deterioro clínico, en iniciar las maniobras de RCP, dar una respuesta y activar los servicios de emergencia. Entonces, es como un sistema dentro del hospital que me permite a mí ir identificando, captando, activando, reanimando y derivando a estos pacientes a las áreas críticas de una mejor manera que sí lo haría al no tener los equipos de respuesta rápida. Estos equipos de respuesta rápida no son un invento, ya tienen varios años propuestos y a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, se requiere que los hospitales tengan claro este proceso, que los hospitales tengan un protocolo y tengan identificado este personal en cada uno de los turnos. Es decir, yo recibo el turno de la noche en el ambiente X y yo ya sé si es que a mí me toca monitorizar, si a mí me toca comprimir, si a mí me toca ventilar, si a mí me toca desfibrilar, si a mí me toca solicitar la ayuda. Y así debe conocerlo cada uno y durante cada uno de los turnos esto tiene que estar claro para que a la hora de presentarse la situación no estemos corriendo preguntándonos a quién es el que le toca. Y al final la ciencia nos ha demostrado que los equipos de vigilancia salvan vidas, es decir, estos equipos de vigilancia que están, digamos, en constante monitoreo de los pacientes más delicados, ayudan a salvar vidas. Y esto se ha demostrado científicamente. Este que les estoy remarcando es el estudio, digamos, más grande, con un buen volumen, con una buena relevancia estadística y con una buena significancia, que han permitido demostrar que efectivamente sí vale la pena insistir en el uso de estos equipos de respuesta rápida a nivel intrahospitalario. A pesar de todo esto, pues vean que la sobrevida de estos pacientes sigue siendo relativamente baja. Estamos hablando que en el mejor de los casos pudiésemos salvar hasta la mitad de estos pacientes, pero el problema es que recuerden que estos pacientes están a nivel intrahospitalario, es decir, no deberían morir tantos porque se supone que están en un ambiente controlado. Las tasas de retorno a la circulación espontánea y la sobrevida alta son mejores si los ritmos son FB y son desfibrilados a tiempo.
Igualmente, si son taquicardias ventriculares y son desfibriladas al tiempo. Entonces, vean que por lo menos más de la mitad de estos pacientes retornan a la circulación espontánea si yo los desfibrilo de manera precoz. Pese a esto, solo la mitad de ellos sobreviven al alta. Es decir, sí retornan, pero después se mueren. Entonces, de estos que yo retorno a la circulación durante el proceso de RCP, puedo llegar a salvar hasta un 60%, pero la mitad de ellos igual van a morir y terminan egresando al alta solamente una mitad de estos que he reanimado o una tercera parte del total de los pacientes. Si los ritmos son no desfibrilables, el retorno a la circulación espontánea es menor y obviamente la sobrevida al alta es mucho menor. Sin embargo, a pesar de que los ritmos desfibrilables le va mejor, no son los más comunes dentro del hospital. Entonces, dentro del hospital, los ritmos desfibrilables llegan escasamente al 15% de los ritmos de parada cardíaca. Por lo tanto, la desfibrilación no es, digamos, la mejor herramienta para estos pacientes porque solamente se van a beneficiar un porcentaje muy bajo. Esto no quiere decir que yo no voy a buscar el desfibrilador y no lo voy a usar, sino que en este tipo de pacientes yo voy a tener el desfibrilador ahí simplemente de respaldo porque la mayoría de los ritmos intrahospitalarios no van a necesitar desfibrilación. Pero los que sí necesitan desfibrilación se van a beneficiar de una desfibrilación precoz. Entonces, por estos pacientes que sí se benefician, es que igual nosotros pedimos el desfibrilador y monitorizamos el tipo de ritmo. Pero la mayoría de estos pacientes van a entrar en actividades eléctricas de impulso o asistolias que no se van a beneficiar inicialmente de una desfibrilación. Por lo tanto, la desfibrilación aquí entra en un periodo sombrío donde sí es muy útil, sí es muy necesaria, sí necesitamos el desfibrilador, pero probablemente vamos a pasar por una situación en la que vamos a tener el desfibrilador, pero igual no nos va a servir para nada. Entonces, ¿qué tenemos para estos pacientes? RCP de calidad. Por lo tanto, si en algo tenemos que enfocarnos a nivel intrahospitalario, es en dar una buena RCP de calidad, porque estos pacientes van a depender básicamente de la calidad de la RCP. En los recintos hospitalarios donde no hayan equipos de respuesta inmediata, el uso de DEAs también debe ser considerado. Es decir, si yo tengo un hospital muy grande, un hospital de 20 pisos y 2.000 camas, donde una vez que uno de estos pacientes haga parada, mi equipo de respuesta rápida va a tardar más de 4 minutos en llegar, es válido y está descrito que yo tenga en mis salas de hospitalización desfibriladores externos automáticos. Es decir, mi hospital es tan grande que va a funcionar como un medio extrahospitalario. Es decir, voy a tener un personal de planta que va a iniciar la cadena de supervivencia y que va a desfibrilar con un DEA porque los equipos de respuesta rápida van a tardar en llegar. Entonces, esto hay que adaptarlo muy bien a las características de mi hospital. Ahora, si mi hospital es muy pequeño, lo que yo tengo son 20 camas y mis pacientes están en una única sala, pues es mejor que yo tenga un monitor desfibrilador y que haga el trabajo de manera inmediata. También se ha demostrado que en estos pacientes, dada la diversidad de los casos y que la mayoría de las causas del paro son extracardíacas, pudiese o se ha demostrado que las ventilaciones de rescate pudiesen ser útiles para este tipo de pacientes. Sin embargo, cuando se hacen estudios objetivos, se da cuenta de que cuando se intenta la intubación de manera precoz, hay un efecto desfavorable. Es decir, seguimos insistiendo en que lo más importante aquí es comprimir. Y esto es algo también que hay que saber manejar porque en los ambientes intrahospitalarios, donde normalmente tenemos todos los recursos, lo primero que nosotros intentamos es asegurar una vía aérea avanzada. Pero recuerden que esta vía aérea avanzada nos hace perder tiempo en el inicio de las compresiones. Por lo tanto, aquí deberíamos seguir insistiendo en la secuencia CAB, es decir, aunque yo tenga a mi paciente en un hospital donde tengo equipo de intubación, donde tengo gente que sepa intubar, yo debería primero garantizar una RCP de calidad antes de intentar intubar a este paciente, porque se ha demostrado que cuando se intenta la RCP o se intenta la intubación o la vía aérea avanzada antes de los 15 minutos de la parada cardíaca intrahospitalaria, hay un efecto negativo porque se está dejando de hacer lo más importante, que es comprimir, que es dar adrenalina si el ritmo no es desfibrilable y obviamente dar una buena ventilación de rescate que se supone que aquí se puede dar con mayor calidad y es equivalente a una intubación. Digamos,
Las excepciones a esta norma serían los pacientes que tienen un problema de vía aérea difícil, es decir, o una vía aérea complicada. Por ejemplo, pacientes con hematemesis, pacientes con estridolaringio, pacientes con traqueostomos obstruidos, que sí van a necesitar que yo permeabilice una vía aérea porque si no, no van a salir del paro. Pero los pacientes que tienen una vía aérea permeable, podría yo manejarlos con ventilación, bolsa, mascarilla sin problema. Ahora, dentro de la UCI el asunto es totalmente diferente, porque dentro de la UCI normalmente pues siguen siendo pacientes hospitalizados, pero son pacientes hospitalizados que están mejor monitoreados porque la proporción personal paciente en UCI es mucho mejor que las áreas de hospitalización convencionales. Es decir, yo en una UCI puedo tener un médico por cada 5 o 6 pacientes, tengo una enfermera por cada 2 pacientes, tengo 3 personal técnico por cada 6 pacientes, por lo tanto es mucho más fácil monitorizar a estos pacientes porque hay más personal en relación a cada uno de los pacientes. Y además estos pacientes están full monitoreo, la mayoría de ellos están intubados, la mayoría de ellos tienen monitoreo invasivo, entonces en la UCI el asunto es mucho más fácil desde el punto de vista de detección, prevención y monitoreo. Dentro del hospital también, además de que esos pacientes están bien monitorizados, las tasas de parada cardíaca son mucho más altas porque son pacientes más graves. Entonces vean ustedes cómo a nivel de cuidados intensivos es un porcentaje mucho más grande de pacientes que hacen parada porque son pacientes mucho más graves. Y de hecho la mortalidad en las UCIs es mucho más alta que en las salas de hospitalización, porque se supone que aquí están los pacientes que tienen mayor probabilidades de morir. La edad promedio no varía, el sexo no varía, y las causas aquí son muy parecidas a las que tenemos a nivel intra UCI y extra UCI. Recuerden que estos siguen siendo pacientes hospitalizados, por lo tanto, siguen entrando dentro del contexto de RCP intrahospitalario. Las paradas cardíacas no hay mayor variedad. Las causas pulmonares son más altas en la UCI porque normalmente estos pacientes entran a la UCI por falla respiratoria. La falla renal es un poquito más alta, son pacientes con fallas multiorgánicas. El shock es más frecuente en UCI porque se supone que entran por descompensación hemodinámica. La diabetes no tiene significancia, neurológica no tiene significancia, septicemia son más comunes en la UCI, pues son pacientes que normalmente entran por shock séptico. Alteraciones metabólicas son más importantes. El cáncer es una de las patologías que está en relación inversa, es decir, se mueren menos por cáncer porque muchos de los pacientes con cáncer no son candidatos a entrar a terapia intensiva. La insuficiencia hepática sí, y el trauma también es mucho más alto porque muchos de estos pacientes entran por trauma. Entonces, vean que de entrada ya las causas de mortalidad o morbilidad en UCI son diferentes desde el punto de vista proporcional. El tipo de ritmo siguen siendo pacientes intrahospitalarios, por lo tanto los ritmos no desfibrilares siguen siendo los más importantes. Quiere decir que estos pacientes se van a beneficiar de una RCP de calidad, no de una desfibrilación precoz. Las causas cardíacas son muy similares, metabólicas son un poco más altas, respiratorias en este caso hay una relación inversa y las neurológicas no hay diferencia significativa. Entonces, digamos que la parada en UCI, la significancia más importante que tiene es que son pacientes que están 100% monitorizados, por lo tanto, no debería sorprendernos el paciente que entra en parada cardíaca, o por lo menos tendríamos que tenerlo mapeado y previsto. Y también tenemos otras circunstancias como que estos pacientes ya están intubados, estos pacientes ya están invadidos, estos pacientes ya están monitorizados. Entonces son pacientes que básicamente necesitan que yo esté pendiente y que entre de manera rápida a dar la reanimación cardiopulmonar si es que está indicada. En la UCI tenemos la ventaja del monitoreo que no la tenemos ni siquiera en los ambientes extra UCI. Aquí las tasas de supervivencia mejoran cuando yo tengo estos pacientes, obviamente, adecuadamente monitorizados. Y los catéteres arteriales y venosos se utilizan hasta en un 30%, quizás más de los pacientes, por lo tanto puedo tener presión arterial invasiva durante la RCP, puedo tener gasometría rápida durante el proceso de RCP y puedo tomar decisiones más específicas. En el entorno pediátrico, estos pacientes que están monitorizados también les va mejor porque yo puedo tener inclusive monitoreo de PCO2 durante el proceso de RCP, que también
me garantiza. Entonces, la UCI lo que me garantiza a mí son condiciones ideales donde yo puedo tener estos pacientes bien monitorizados durante la RCP y puedo tomar mejores decisiones. Las metas de la RCP ustedes ya la conocen, un C2 por encima de 10, esto solo lo puedo tener en un paciente intubado, que el de la UCI ya lo está. Monitoreo de presión diastólica, sobre todo, por encima de 20, tengo catéteres arteriales, buena saturación, que también la tengo monitorizado. Por lo tanto, el paciente UCI es el paciente ideal para dar RCP porque está en el mejor de los ambientes. Y pues tenemos cómo calcular de una manera mejor la tasa de compresión torácica, la frecuencia de compresión, la profundidad y obviamente el monitoreo objetivo con la PCO2 o con lo que corresponde a la presión diastólica, que es la presión durante la fase de descompresión torácica. Y muchos de estos pacientes también me permiten inclusive tener monitoreo de presión intraabdominal que influye bastante, me permiten tener monitoreo de presión intracraneal que influye bastante y me permiten incluso calcular tasas de perfusión cerebral en tiempo real si es que yo tengo este paciente neurocrítico monitorizado. Y obviamente también puedo monitorizar todo lo que es el transporte de oxígeno, la exhalación de CO2 y la diferencia alveolar arterial de oxígeno en tiempo real, que tampoco la tengo fuera de la UCI. Insisto, el paciente UCI es el paciente ideal para reanimar. Ya para terminar, vamos a hablar entonces de los cuidados postparo. Ya tenemos claro que la RCP extrahospitalaria es una, la intrahospitalaria es otra y la intra-UCI es otra. Pero estos pacientes esperamos o siempre damos RCP pensando en que vamos a llegar a la circulación espontánea. Es decir, nosotros iniciamos RCP buscando un objetivo puntual y el objetivo puntual es retornar el paciente a la circulación espontánea. El detalle sucede en que, aunque nosotros iniciamos RCP con las mejores intenciones, rara vez estamos preparados para saber qué vamos a hacer cuando nuestro paciente sale del paro cardíaco o retorna a la circulación espontánea. Es decir, muchas veces nosotros damos RCP, estamos acostumbrados a comprimir, a ventilar, a desfibrilar, pero no estamos muy claros en qué vamos a hacer cuando este paciente retorna a la circulación espontánea, porque la mayoría de estos pacientes no retornan a la circulación espontánea. Por lo tanto, tenemos muy claro que se suspende la RCP, se le avisa a los familiares, se firma certificado de función, pero no tenemos muy claro qué vamos a hacer con el paciente que sí retorna a la circulación espontánea. Y este paciente que retorna a la circulación espontánea es un problema emergente porque, salvo que yo lo hubiese tenido en UCI, ahora tengo un paciente intubado en estado posparo que le tengo que buscar un ventilador mecánico. Es decir, lo tenía en una sala de observación, en un soporte básico, ahora lo tengo intubado en estado posparo y ahora necesito una cama UCI, necesito un cupo UCI y necesito maniobras invasivas que no estaban previstas. El síndrome posparo se define como todo el contexto clínico que se produce después de que un paciente retorna a la circulación espontánea. Es decir, un paciente que hace parada, retorna, ya viene una fisiopatología diferente porque estamos hablando de un paciente que está en estado posparo. Y la tasa de supervivencia de estos pacientes es alrededor del 20%, es decir, solamente una quinta parte de estos pacientes sobreviven al alta. Y la discapacidad es hasta el 50%. Quiere decir que la mitad de estos pacientes van a quedar con algún grado de discapacidad. Normalmente la injuria neurológica y la inestabilidad hemodinámica son los que causan la muerte secundaria. Tengo mi paciente, hace parada, revive, queda con daño neurológico cardiológico y se muere por esta causa. Y es por eso que las cadenas de supervivencia han enfatizado estos dos últimos eslabones, que son los cuidados posparo y la recuperación. El síndrome posparo cardíaco básicamente sigue esta línea de trabajo. Paciente con isquemia, hipoxia, hace parada cardíaca, lo logro reperfundir y después vienen una serie de fenómenos metabólicos que están relacionados con el tiempo que el paciente estuvo en parada y con todo lo que es el fenómeno de reperfusión. Aquí tenemos entonces especies reactivas al oxígeno que estaban estancadas durante el paro, pero que una vez que retorna la circulación espontánea, estos radicales libres empiezan a circular, viene una cascada inflamatoria, viene una disfunción mitocondrial y todo esto genera hipotensión, apoptosis, disfunción orgánica postparo. Estos fenómenos se ven enfatizados por el incremento de la temperatura y es por eso que la hipotermia terapéutica es fundamental para el estado postparo, sobre todo desde el punto de vista neurológico.
La sobrevida de estos pacientes va a depender, uno, de las causas y comorbilidades que los llevaron al paro y dos, de las maniobras de RCP. Por eso es muy importante que las maniobras de RCP sean de muy buena calidad porque aquí sí nosotros podemos influir de una manera significativa. Y después de que el paciente entra o retorna a la circulación espontánea, vienen diferentes fases del estado posparo. Tenemos una fase inmediata que son los primeros 20 minutos, que son bien críticos porque nuestros pacientes van a volver a caer en parada cardíaca si no somos muy eficientes acá. Si después de estos 20 minutos sobreviven, entonces vienen unos periodos de 6 a 12 horas que siguen siendo críticos. Después viene una fase ya más tardía hasta 72 horas. Después viene una fase de recuperación que va de las 72 horas hasta la alta. Y después viene una fase de rehabilitación. Los momentos más críticos son estas primeras 12 horas, las primeras 72 horas, porque ya un paciente que se mantiene en circulación espontánea por más de 72 horas es un paciente que por lo menos por esa causa no va a volver a hacer parada cardíaca. Desde el punto de vista general, estos pacientes van a quedar con edema cerebral, disfunción miocárdica, respuesta inflamatoria sistémica, hipotensión, shock y obviamente con un fenómeno basal dependiente de la causa de la parada cardíaca. Las patologías normalmente asociadas en estos pacientes en el estado posparo son infarto agudo de miocardio, bien predominante en el paro cardíaco extrahospitalario y en el paro cardíaco intrahospitalario que no llega a superar el 15%. Recuerden que aquí en intrahospitalario la causa cardíaca no es la más importante. Tromboembolismo pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial, neumonía, que son otras de las patologías asociadas. Los órganos más vulnerables, obviamente, es el cerebro y en orden de frecuencia la corteza, el hipocampo, el cerebelo y el tálamo, porque son las zonas más vulnerables a la isquemia y a la mala RCP. Y aquí, si el paciente tiene la posibilidad de ser neuromonitoreado, entonces yo puedo calcular flujo sanguíneo cerebral, presión de perfusión cerebral y poder implementar medidas de manejo neurocrítico posparo. Aquí lo peor que le puede pasar a estos pacientes en el estado posparo es la hipertermia, la hiperglicemia y las convulsiones. Por lo tanto, estos son mis puntos de enfoque. Tengo que bajar la temperatura, tengo que controlar o tener un buen control metabólico y evitar que el paciente me convulsione. A nivel hemodinámico, obviamente hay falla de bomba, hay caída de la fracción de eyección ventricular izquierda, hay aumento de la presión diastólica o de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y puede haber una perfusión coronaria normal que normalmente se corrige con un monitoreo cardiológico bien expedito, con intervenciones hemodinámicas y con algunos fármacos de soporte como dobutamina, que es la droga ideal en estos casos. También hay fenómenos de daño por reperfusión. Recuerden que el paciente está en isquemia, activa el metabolismo anaeróbico y cuando yo lo reperfundo, barro todos los radicales libres que se generaron en el metabolismo anaeróbico y empiezo, entre comillas, a diseminar estos radicales y a intoxicar a mi paciente por reperfusión. Aquí tiene que ver mucho la actividad endotelial, la cascada de la coagulación, el uso o el consumo de factores anticoagulantes. Estamos hablando prácticamente de coagulación intravascular diseminada, depresión inmunológica, insuficiencia adrenal que también se genera durante el periodo. Recuerden que el paro cardíaco genera una descarga adrenérgica importante que una vez que se regresa a la circulación espontánea, baja este estímulo y se puede generar una insuficiencia adrenal. Muchos de estos pacientes van a tener que ser tratados con corticoides de manera temporal. Y prácticamente se genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica posparo. Las estrategias de manejo de este tipo de pacientes, entonces tenemos un monitoreo bien invasivo, por eso estos pacientes van a UCI, y un monitoreo hemodinámico y un monitoreo cerebral, porque recuerden que los dos órganos más vulnerables son el cerebro y el corazón. Tenemos que tener un tratamiento dirigido por objetivos, mantener una buena saturación de oxígeno para evitar la hipoxia, mantener una buena ventilación del paciente para no contribuir al edema cerebral y evitar la hiperventilación. Este manejo neurocrítico es un manejo bien difícil porque yo tengo que hiperventilar a mi paciente, pero no hiperventilarlo mucho. Es decir, tengo que tenerlo con un C2 ideal para que no favorezca el edema, pero no puedo tampoco bajar mucho el CO2 porque entonces voy a inducir isquemia cerebral.
Por lo tanto, si algo es importante para estos pacientes posparo, es el monitoreo neurocrítico especialísimo, invasivo y bien manejado. El soporte hemodinámico básicamente es tener buen volumen, tener buena fracción de eyección, tener buen consumo de oxígeno, tener buen hematocrito, controlar el lactato, controlar la diuresis y controlar la demanda de oxígeno en órganos específicos. Parte de estos órganos específicos es el flujo sanguíneo cerebral. Ya sabemos que tenemos que tener una PC2 óptima, garantizar un flujo sanguíneo cerebral apropiado y un volumen corriente ideal para que el paciente ni se hiperventile ni se hipoventile. Desde el punto de vista de hemodinamia, desde el punto de vista cardiovascular, la hemodinamia es fundamental. Si la causa de la parada fue una trombosis coronaria, entonces este paciente hay que llevarlo a hemodinamia. Y muchos de estos pacientes entran a hemodinamia transparo, es decir, llevo a mi paciente con RCP, que ya tengo claro que su problema es hemodinámico, y lo paso por cateterismo durante el proceso de RCP. Aquí en estos contextos, los dispositivos de compresión automática son muy buenos porque me permiten mantener mi paciente comprimido sin exponer el personal a las irradiaciones de los equipos de hemodinamia, donde normalmente usan intensificadores de imágenes. Pero muchos de esos pacientes van a hemodinamia durante un protocolo de RCP o de manera inmediata posterior al retorno a la circulación espontánea. Hay que tener una buena pseudoanalgesia, controlar los temblores por calofríos, las convulsiones, el monitoreo neurológico y tienen que tener un buen control de glucosa porque si algo perjudica a estos pacientes es la descompensación metabólica y el paciente posparo per se es un paciente que se va a descompensar metabólicamente. Otras estrategias son la hipotermia inducida. Estos pacientes deberían ir a hipotermia inducida porque las tasas de recuperación neurológica son mucho mejores. ¿Cómo se hace esta hipotermia inducida, digamos, en términos muy generales? Hay dispositivos para enfriar y calentar al paciente, que son básicamente mantas con circulación de agua fría o de agua caliente para poder modificar la temperatura. Cuando no tenemos estas mantas, también tenemos algunas estrategias artesanales, como colocar hielo, por ejemplo, en la cama del paciente a nivel de las axilas, a nivel de la entrepierna. Muchos de esos pacientes pueden ser llevados también a tinas, donde hay agua helada, pero digamos que tenemos dispositivos mucho más tecnológicos, sofisticados para hacerlo. Aquí lo que se hace es un proceso de inducción donde se va disminuyendo la temperatura de 1 a 1.3 grados por hora. No es que lo vamos a enfriar de manera brusca. Lo mantenemos entre 32 y 34 grados centígrados por 24 horas y empezamos después un recalentamiento de 0.25 a 0.5 grados centígrados por hora. ¿Qué es lo que hacemos con estos pacientes? Básicamente hibernarlos por un periodo de 24, a veces hasta 48 horas, para que la tasa metabólica de oxígeno a nivel cerebral disminuya, el paciente se pueda recuperar, no haya tanta influencia del daño mitocondrial y una vez que el paciente se estabilizó, lo volvemos a recalentar. Si no es posible enfriarlo, por lo menos que la temperatura jamás suba de 37 grados centígrados, es decir, que jamás nos haga fiebre. Los objetivos básicamente son mejorar el metabolismo, disminuir la apoptosis, favorecer el paso de calcio a la célula, evitar la acidosis, evitar la acumulación de glutamato, favorecer la liberación de glicina, mejorar la inflamación, favorecer la producción de óxido nítrico y mejorar la producción de radicales libres. Esto es lo que buscamos básicamente con este proceso de enfriamiento del paciente, que lamentablemente no está tan concientizado, no tenemos los recursos y por lo menos en hospitales latinoamericanos, en la mayoría de ellos no se hace. Solamente algunos hospitales muy especializados sí tienen protocolos de enfriamiento post-paro cardíaco y son, digamos, los que tienen mejores tasas de recuperación neurológica, por lo menos. Las consideraciones, pues hay que usar bloqueantes neuromusculares porque estos pacientes van a temblar por el frío, hay que prever los cambios hemodinámicos, hay que prever las arritmias, hay que prever las alteraciones a nivel mineralocorticoide, hay que prever las alteraciones en liberación de insulina, hay que controlar la respuesta inmunológica y lo que se busca acá es que el metabolismo trabaje alrededor del 30%. Tenemos dispositivos extracorpóreos y dispositivos intra, como este catéter que va a nivel, digamos, el enfriamiento es interno,
pero tienen mayores problemas relacionados con trombosis, infecciones, alteraciones hemodinámicas. Estos sistemas extracorpóreos son mucho mejores y más seguros. ¿Cuándo lo vamos a enfriar? Lo antes posible. ¿Durante cuánto tiempo? 24 horas aproximadamente. ¿Hasta qué temperatura? 32-34 grados centígrados. ¿A qué velocidad lo enfriamos? De 1 a 1.3 y el calentamiento sí es un poco más lento. Estos pacientes normalmente nos van a tardar, si vamos a 1 grado, partiendo de 36, lo podemos estar enfriando en unas 4 a 6 horas. El recalentamiento sí nos cuesta un poquito más porque la tasa de recalentamiento es a 0.5. ¿Y cómo se monitorea la temperatura? Debe ser una temperatura monitorizada a nivel central y de manera continua. El pronóstico va a depender de la causa, del proceso y del manejo postparo. La evaluación neurológica va a depender de qué tan grave sea la lesión y aquí estos pacientes, una vez recalentados, tienen que pasar a una evaluación neurológica muy buena con electroencefalograma, con potenciales evocados para poder ir prediciendo cómo le va a ir a este paciente desde el punto de vista neurológico, igualmente algunas pruebas bioquímicas. Factores a considerar, el tiempo ideal es antes de las 72 horas del retorno, evaluar los factores preparada cardíaca, obviamente, y ir, digamos, de una manera muy controlada, modificando la temperatura, si es que así lo vamos a hacer, para garantizar las mejores tasas de recuperación. Y al final, lo que queremos es que si estos pacientes no sobreviven de una manera ideal, por lo menos sirvan para los procesos de donación y trasplante, que es otro de los objetivos de reanimar a estos pacientes. Yo los reanimo, retornan a la circulación, el pronóstico no es bueno, por lo menos que sean útiles para la donación y trasplante de órganos. Ese, digamos que sería el objetivo secundario. Nosotros los reanimamos para salvarlos, pero si no lo logramos salvar, por lo menos que puedan contribuir a salvar otras vidas de manera indirecta. Bien, chicos, a grosso modo, esto es todo lo que es la RCP en los contextos de equipos de respuesta rápida. Y como ya les había adelantado en algún momento, lo que nos queda ahora simplemente es